Imaginen que un día su novio o novia desaparece sin dejar ningún tipo de señal. Un mensaje, una nota, una llamada, cualquier cosa. Algo. Nunca vuelves a saber de ella, entonces sigues tu vida como cualquier otra persona lo haría. Y 2 años después crees que lo viste de lejos. ¿Qué harías? Bueno, gente, ¡Lisa! a Matt le va lo más de bien en la vida. Está a punto de casarse con Rebecca y tiene un buen trabajo. Hasta ahí, normal. Un día en un restaurante cree que escucha la voz de su exnovia, Lisa. Cuando intenta ver si en realidad es ella, la mujer sale corriendo por alguna razón que no nos queda claro. Y todos nos quedamos con la duda. Pero ¿cómo sabe Matt que era ella? Se preguntarán. Por los tacómara vio un video de Lisa y se enamoró perdidamente. Lindo. Cuando la conoció en persona se enamoró aún más. La siguió por todas partes cual psicópata buscando el momento preciso para hablarle, pero no lo encontró. Luego le estaba contando la historia a su mejor amigo Luke en la tienda de zapatos y Lisa tenía una segunda oportunidad y no la iba a dejar ir. Le vendió los tacones y aparte se consiguió una cita. Crack. La cita, el lento de Matt casi pierde la oportunidad de hacer el sin respeto. Casi. Afortunadamente entendió a tiempo las señales, no como tú o como yo, y bueno, terminó en lo que terminó. Rico. En fin, todo iba muy bien. Matt recibió una oferta de trabajo en otra ciudad y como estaba enamorado le propuso a Lisa vivir juntos. Ella simplemente se levantó de la mesa y le dijo que al otro día le tenía una respuesta. ¿Por qué? Misteriosa la muchacha. Desde ese momento nunca la volvió a ver, ni supo nada de ella. Lo único que supo fue que Lisa se fue a trabajar a Europa. Llevaban 2 meses. ¿Era para tanto? ¿Puede traumarte tanto una relación de 2 meses? Aparentemente sí, aparentemente. Pensará uno que 2 meses no es suficiente para desestabilizar a alguien emocionalmente. Y menos para hacerlo dudar de su relación de 2 años. Es que lleva 2 años y aparte se va a casar. Pues no, después de que ve a Lisa salir corriendo, Matt encuentra una llave de hotel que se le cayó y decide ir a buscarla. El problema es que Matt tiene una vida y tiene un viaje de negocios a China, los cuales le valen verga y media. La situación se torna un tanto misteriosa. Cuando llega a la habitación no encuentra a nadie y lo único que ve es un espejo que era de ella y un extraño recorte de periódico en la mesa. It's complicated. Sí, cada vez hay más misterios. Ah, y por cierto, si Matt te resulta familiar, tal vez lo viste en el resumen de 40 días y 40 noches. Y si no lo viste, ahí te va el link del resumen. Casualmente ahí también se llama Matt y se queda 40 días sin hacer el delicioso. No besos, no manoseadas, no autocomplacencia, no videos XXX, no nada. Véanla y se suscriben por ahí derecho, que se los agradecería hasta que esté viejito. En fin, Matt, que de un momento a otro se convirtió en detective, deja una nota en el restaurante para Lisa, por si vuelve a preguntar por la llave del hotel. Uno nunca sabe. Para no levantar sospechas, deja el número de Luke. ¿Por qué no el personal? Cosas que pasan. ¿Qué demonios significa eso? Nada. Solo sirve para que Matt encuentre al millonario y lo siga hasta un apartamento. Apartamento que termina siendo el de Lisa. E imagino yo que por eso los traductores decidieron ponerle como nombre a la película El Apartamento. Nada que ver con su nombre original, que es el nombre del parque donde Matt y Lisa se enamoraron. En fin, dato que nadie pidió. Qué interesante. Sí, lo es. La cagada es que Lisa no está en el apartamento. El millonario deja una nota, una flor y se va. En ese sobre estaba la llave del apartamento. Pero en el perro apartamento no hay ni mierda. Bueno, están los tacones. Lo único que puede hacer Matt es dejarle una carta para que se vean en el lugar de siempre. Como sea, recuerdan a Luke, el mejor amigo. Este también tiene su propia historia de amor con una tal Alex. Relación que casi solo quería decirlo y rellenar un poquito. Bueno, pero no se vayan. Lisa no aparece por ningún lado. Ignoró su carta y Matt, como no acepta un no por respuesta y es tóxico, pues se va hasta el apartamento a esperarla. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Tal vez... ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Ah, esa sí no se la esperaba a nadie. Esa no se parece mucho a la de los recuerdos. Matt intenta explicarle a la mujer que no es un ladrón, violador, asesino, lo que sea. Tarea difícil cuando te metes a la casa de alguien y le pegas un susto de esos. Matt insiste en que es amigo de Lisa y que la está esperando. I'm Lisa.
I live... ¡Ay, pero qué idiota! Pero bien, Matt acepta su error, hizo el ridículo y es hora de volver a su vida. Pero la nueva Lisa no lo deja ir, porque tiene miedo de su exnovio el millonario que la está siguiendo a todas partes. Por eso es cara de buena gente que sola. Claro, porque no existen amigos, la familia y la policía tampoco. Hay que ser cas. Y como Matt no tiene nada mejor que hacer y si es buena gente, se queda a dormir en el sofá. La parte buena es que al rato la nueva Lisa, en manera de agradecimiento, lo despierta para que le dé como a control sin pilas toda la noche. No es la idea que yo buscaba. Ya quisieran que la vida fuera así, eso no pasa. En fin, muy extraño todo, como que nada cuadra con nada en esta historia, porque claro, hay algo que la nueva Lisa aún no dijo. Así que atentos. Lisa 2 en realidad es amiga de la verdadera Lisa. No. Cambiaron de apartamento porque la verdadera estaba asustada por su exnovio. ¿Por qué cambiaron de apartamento? Y si eso no es todo. Lisa fake es Alex. ¿Who? Alex, la novia de Luke, el mejor amigo de Matt. Contexto. Hace 2 años Alex se enamoró a primera vista de Matt. Qué lindo. La cagada es que nunca se lo dijo, nunca se presentó, nunca nada. La mejor amiga de Alex era Lisa y la cámara de video que Matt estaba arreglando donde vio por primera vez a Lisa era de Alex. Y hay más, justo el día que iba a declarar su amor, Matt salió corriendo a declararle el suyo a Lisa, el drama. En pocas palabras, Alex roncó y le tocó aguantarse toda la historia de amor entre esos dos, al nivel de las mejores telenovelas mexicanas. Moraleja, no ronques y declara tu amor. Esperen, porque hay más. Lisa se tenía que ir urgente de la ciudad y no encontraba a Matt por ningún lado. Decidió dejarle una carta con su mejor amiga en vez de dejarla, no sé, debajo de la puerta, por ejemplo. Aparte le dio la llave del apartamento de Matt para que le entregara la carta. Cosas que no pasan en un mundo con redes sociales. Pero bueno, en el momento en el que Alex quiso entregarle la carta, cambió de parecer, borró todos los mensajes que había dejado Lisa en la contestadora, se guardó la carta y luego la mohija de su madre le dijo a su mejor amiga que lo encontró con... Lo llama, pero no lo encuentra. Luego lo llama y le deja un mensaje otra vez de viaje. Nunca se van a ver. Más tarde Matt se pone a pensar en los tacones, los benditos tacones, y decide volver al apartamento con unos igualitos. Ahí, cuando Alex se los mide, al mero estilo Cenicienta, se da cuenta que algo no cuadra en la historia. ¿Y recuerdan la mini trama entre Luke y Alex? Bueno, eso no lleva a nada, pero lo único importante es cuando Luke se la presenta y la conoce oficialmente como Alex. ¡Tengo que decir una mentira ya! Matt, que tiene un autocontrol bastante grande, le pregunta qué pensaría de una persona que miente y le hace daño a los demás. Alex le dice que tal vez esa persona lo amaba enamorada, bla 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 bla. Luke no entiende ni mierda y eso no justifica todas las locuras que hizo, pero Matt la entiende porque él también es un tóxico que prefiere a alguien que conoció 2 meses que a alguien con la que lleva 2 años. Lo importante es que Luke le da el mensaje de la verdadera Lisa. Matt sale corriendo lo más que puede, pero no la encuentra. Luego corre al aeropuerto para por fin encontrar al amor de su vida. Por fin. Hi. Ah, mira qué casualidad. Justo ese día volví al vuelo de China. Pero no hay tiempo para eso, la película se está acabando y Matt le termina a Rebeca rápidamente. Le desea las mejores, no eres tú, soy yo, no me dejan mis papás, mi amor es el mar, como dice Homero. Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas. Y así llegamos a la escena más dramática que verás hoy, el reencuentro entre Matt y Lisa, con este temazo de fondo. Que solo dejo unos segundos porque necesito comer y me bajan el video. Y así por fin, felices para siempre. Qué drama nos dimos. Y bueno gente, este fue otro resumen de El Apartamento. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.